Muy buenos días, querida iglesia, ¿cómo están hoy? Gracias a Dios por otro día más que nos da la posibilidad de buscar juntos al Señor. Hoy es un domingo especial porque es una nueva oportunidad de encontrarnos con Él. Nos estamos reuniendo de una manera virtual, todos juntos desde nuestra casa, teniendo este tiempo en común. Vamos a ver canciones y queremos cantar las canciones desde nuestra casa, canciones que ya las hicimos en el tiempo pasado, vamos a ver grabaciones, pero las canciones no dejan de tener el contenido que nuestro corazón quiere expresarle al Señor. Estamos estudiando la primera carta de Pedro y es lo que vamos a seguir haciendo hoy, así que te invito a disponer tu mente y tu corazón para buscar al Señor. Te invito a que busques en tu Biblia el Salmo 34 y quiero que podamos empezar esta reunión leyendo la palabra de Dios y preparándonos para lo que Él tiene para nosotros. Dice el himnario de la Biblia, el Salmo 34 desde el versículo 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, los oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos a una, todos juntos, su nombre. Después el versículo 15 dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Que todos juntos como iglesia podamos entonar estas canciones al Señor y predisponerlos para lo que hoy nos va a decir Él. Pueden aplaudir si quieren. De mi adoración, oh Jesús, eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús, confío en ti, me has ayudado
yo para que el gran rey me aceptase? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia en mí. Aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Cantamos juntos, iglesia. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy, libre soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Vamos, iglesia. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Decilo, soy hijo de Dios, si lo soy. Esa
Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Les aseguro que si a alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, lo obtendrá. Tenemos un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios incomparable. Dios de milagros y amor, sanas y das salvación incomparable. Eres tú, brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Sigue a Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos por tu libertad incomparable. Eres tú. Decile con todas tus fuerzas. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Y si Él está de nuestro lado, ¿qué pasa? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién nos detendrá? Oh, ¿quién nos detendrá? Dios es grande, decile. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta mi Dios, mi Dios. Bueno, iglesia, luego de pasar por las canciones,
que cantamos, que como dijo Mati, son grabaciones que hemos tenido de alabanzas anteriores, pero si hubo un corazón entregado, dispuesto al Señor, seguramente las canciones fueron agradables para el Señor. Ahora viene la parte de la palabra. Y venimos estudiando Pedro, ya pasamos por Primera de Pedro, Segunda de Pedro, parte A, podemos decirlo, y ahora vamos a atravesar Primera de Pedro, capítulo 2, parte B, y una partecita del capítulo 3. Yo lo titulé a esta reflexión, este estudio, como sumisión y sujeción igual a temor ante Dios. Y hemos estado, repasando, haciendo un repaso, más bien decir, acerca de lo que hemos estado aprendiendo acerca de esta carta. Lucho nos compartía acerca de la santidad que Dios demanda en sus hijos o a sus hijos. Y esta misma no la define una persona, sino que Dios nos hace santos por su gracia. También afirmaba Lucho que no es una opción para los cristianos, sino un compromiso y resultado de una vida rendida y entregada a Dios. Además, nos desafió a cómo llevar una vida coherente a través de la palabra en medio de un mundo hostil, un mundo donde se persigue prácticamente las cosas de Dios, la santidad. Ahora, la santidad, decía también, que no es para demostrar que soy menos pecador que otros y así poder señalar y juzgar, indicando que estoy en una superioridad ante los hermanos, sino que para entrar al reino de los cielos, Dios demanda esta santidad, pero no es por vos, no es por tus méritos. Unas palabras que decía el pastor Miguel Núñez, dice: para entrar al reino de los cielos, Dios requiere una santidad perfecta, absoluta, la cual el hombre jamás podría obtener por sus propios esfuerzos, ya que aún sus mejores obras son como trapo de inmundicia. Avanzando, Mati nos compartía en el capítulo 2 de Pedro acerca del crecimiento que Dios demanda a través de una vida significativa, a través de una palabra significativa, que él enfatizó que esta es desarrollo. Esta misma consiste, más bien decir, él explicó en qué consistía esta palabra y cómo se logra en la vida cristiana. Mati explicaba que la forma como un aparato tecnológico, como un dispositivo, como un celular, se desarrolla a lo largo del crecimiento de la tecnología. De la misma forma, un renacido puede avanzar y desarrollarse por medio de la fe. Ahora, continuando con el capítulo 2, a partir del versículo 13, Dios nos habla acerca de la sumisión y la sujeción. Estas palabras son muy importantes para el cristiano. Sumisión significa respeto, honra, temor hacia las autoridades y generalmente hacia el prójimo. Principalmente estar dispuesto a rebajarse, prácticamente. Por otro lado, sujeción, esta palabra significa estar sujeto a algo o a alguien. Es decir, sujetarse de alguien que va a rendir cuentas por mí. Nosotros, siendo miembros de esta iglesia, nos sujetamos a los responsables porque ellos tienen que rendir cuenta de nosotros. En el caso de la esposa, tiene que estar sujeto al marido porque él va a rendir cuentas por ello. De estas dos palabras podemos decir que hay una palabra en común y es esencialmente importante.
La palabra es temor. Yo soy sumiso, nosotros somos sumisos y nos sujetamos a lo que la Biblia dice por temor a Dios. Volviendo al capítulo 1 de 1 de Pedro, versículo 17, dice: recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él durante su estadía aquí como residentes temporales. Esta traducción es Nueva Traducción Viviente. Ahora, adentrándonos un poco en lo que es esta palabra sumisión. Generalmente, sumisión implica rendirse a Dios. En cada área de mi vida, estar dispuesto a decir: Señor, acá estoy, heme aquí, me rindo a vos. Y por lo tanto, mis comentarios, mis críticas, mi manera de ver las cosas, mi postura sobre un versículo, un texto bíblico, mi postura acerca del presidente y los políticos en general, todas estas cosas son sometidas por la palabra de Dios. Sumisión y sujeción son palabras que se enfocan a estar sometido. Y esto produce una actitud de rendición en las áreas de mi vida. Comencemos la lectura de 1 de Pedro 2, 13 y 14, vamos a abarcar ahora. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pedro, con la autoridad de Dios y el respaldo del Espíritu Santo, nos dice que debemos mostrarnos sumisos ante los gobernadores, entendiendo que Dios los puso ahí, sin importar si los gobernadores no son cristianos y demuestran ser corruptos, que es lo que abunda en estos tiempos. Y esto es así, o sea, tiene que ser así, debería ser así, el hecho de estar sumiso a los gobernantes hasta un cierto punto, hasta un cierto límite. Y vamos a ver el por qué. En el caso de que las autoridades nos ordenen o nos obligan a hacer algo que Dios prohíbe, o prohíben lo que Dios ordena o lo que Dios dice que hagamos, entonces debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Acá es cuando tenemos que decir: yo te tengo todos los respetos, estoy sumiso a vos como gobernante, como rey, pero primero está Dios. Algunos ejemplos para ilustrar: por ejemplo, los amigos de Daniel, cuando tuvieron que doblar sus rodillas y adorar a la estatua del rey Nabucodonosor, ellos no inclinaron sus rodillas y le dijeron al rey: sepa que no vamos a doblar nuestras rodillas, Dios es suficiente para salvarnos de este momento, y si no lo hiciera así, tampoco lo vamos a hacer. Había respeto por el gobernante, en este caso por el rey Nabucodonosor, pero ellos prefirieron adorar a Dios antes que a este rey. Otro ejemplo puede ser, hay muchos, pero encontré estos dos: las parteras que decidieron no obedecer al faraón cuando debían entregar a los bebés para ser arrojados al mar o para ser asesinados prácticamente. Las parteras decidieron temer a Dios más antes que al faraón. Sin embargo, las mayorías de las veces, en nuestro contexto en el que vivimos hoy, debemos someternos a las autoridades y estar atentos para orar en vez de criticarlos. Dice 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. Ora de este modo
por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Hermanos, si de verdad nos hemos entregado a Dios en sacrificio vivo y estamos dejando que su Espíritu Santo nos transforme por medio de su palabra, es decir, la Biblia, debemos manifestar un espíritu sumiso hacia las autoridades establecidas por Dios. Es decir, debemos hacerlo. Más bien, no debemos hacerlo, vamos a hacerlo, porque tememos a Dios. En esencia, tememos a Dios. Avanzando con la carta de Pedro, versículo 15, si me acompañan. Dice, la voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Pues ustedes son libres, pero la verdad son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos y amen a la familia de creyentes. Teman a Dios y respeten al Rey. Acá Pedro está haciendo una exhortación, nos exhorta a que mostremos buen testimonio que pueda callar a los incrédulos. En otras traducciones dice, hacer callar a la ignorancia de los insensatos. Ahora, este contexto sería prácticamente que con la humildad que te da Dios, la humildad, honestidad, mansedumbre, integridad y la sabiduría que viene de Dios, puedas refutar lo que dice el incrédulo acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca del mensaje del Evangelio, acerca de tu vida como cristiano. Ahora, lo opuesto a esto sería demostrar que vos sabés más que el incrédulo y lo humillás con tu conocimiento. Tenés como una altivez ahí y querés humillar al incrédulo con tu conocimiento. Ahí claramente no hay humildad, por lo tanto, no hay sumisión. Temas controversiales como por ejemplo el aborto, el lenguaje inclusivo, la ideología de género, entre otros, son asuntos que muchos cristianos lo defienden de una manera que se torna un poco abusiva y aprovechan estos temas para insultar y humillar a los que están a favor de estas ideologías. Lo que el Señor quiere, hermanos, es que si refutamos estas ideologías, sí, lo tenemos que hacer, pero con humildad y mansedumbre, sabiendo que no solamente podemos ganar el argumento, sino que podemos ganar a esas personas para Cristo. Dice, versículo 18 de Primera de Pedro, ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles. Pues Dios se complace cuando ustedes, siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso significa que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes, Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Nuevamente, adentrándonos al contexto de este versículo, el contexto de estos pasajes que hemos estado leyendo es acerca de los esclavos. Se les exhorta a que sean sumisos y estén sujetos a sus amos. Digamos que en términos sería respetar, aguantar, no calumniar y obedecer. Ahora, en la actualidad,
donde nos encontramos nosotros en este mundo, lo podemos aplicar en el mundo del trabajo, siendo empleados de un jefe o siendo jefe de empleados. Ahora, ¿qué actitud debemos presentar? Debemos demostrar que ese trabajo nos lo dio Dios y debemos estar agradecidos. Además, tendremos que marcar la diferencia entre la gente que constantemente se queja por el trabajo, nunca está contenta por lo que tiene, por lo que consiguió. Y también deberíamos aspirar a dar lo mejor de sí, de uno mismo, con integridad y honestidad. Hay casos donde debemos claramente honrar más a Dios que a nuestros jefes. Si nuestros jefes, si nos piden que deshonremos a Dios con diferentes tareas, entonces es lo más seguro que perdamos ese trabajo, porque vamos a obedecer a Dios antes que lo que nos está pidiendo que deshonre a Dios. Entonces sí, posiblemente podamos perder el trabajo, como muchos hermanos le pasó por tener integridad, honestidad, ir con la verdad, ¿no? Como la palabra nos enseña, tuvieron que perder ese trabajo, pero no perdieron la bendición de Dios. Hay muchos casos, como decía recién, donde los cristianos son llevados a decidir entre quedar bien con el jefe o los superiores y deshonrar a Dios. Y muchas veces te pueden tildar como un religioso, legalista, que te quedas sin trabajo, pero lo más importante es que tuviste sumisión hacia Dios. Debemos honrar a nuestros jefes o empleados, dependiendo dónde Dios te puso. También debemos ser sabios y temer más a Dios que a los hombres. Pablo nos da una ilustración en la carta de Filemón, una linda carta que va dirigida a Filemón y habla acerca de un esclavo llamado Onésimo. Y leo, son bastantes los versículos, pero está bueno. Dice así, Filemón 1:6 en adelante. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado, especialmente para mí, ahora será de más valor para ti, como persona y como hermano en el Señor. Decime si no hay sumisión en esta carta. Si bien no conocemos
la actitud de Filemón, pero Pablo tenía la confianza para hablar y en amor decirle todas estas cosas. Ahora vemos la sumisión en este caso de Pablo. Pablo reconocía su autoridad, pero se sujetó de cierta forma a la autoridad que Filemón tenía hacia Onésimo. Ahora, está un poco descolocado porque Pedro, al escribir esta carta, era dirigida a los más desfavorecidos de la sociedad, tales como los esclavos, como leímos recién, y a las mujeres. Sin embargo, en la palabra encontramos exhortaciones para los amos o jefes, para ustedes que son jefes en este mundo. Y dice Colosenses 4, versículo 1, amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. Entonces, Dios espera de nosotros una conducta ejemplar. En otras palabras, que seamos de buen testimonio. En el capítulo 1 aprendimos cómo ser de testimonio siendo diferentes, marcando la diferencia a través de la santidad. En el capítulo 2, parte A, aprendimos cómo ser de testimonio a través del crecimiento espiritual. Ahora estamos viendo que si somos hijos de Dios, no es que debemos ser sumisos como una obligación. Somos, en esencia, porque obedecemos lo que Dios dice en su palabra. Y esto va conectado con lo anterior porque solamente puede ser posible si seguimos las pisadas de Jesús. Por gracia, no nos corresponde a nosotros. Si obedecimos el llamado de Dios, esto va a ser como resultado de estar una vida sujeta, entregada a Dios, siendo sumiso primeramente a Dios, pero a los gobernantes, las esposas a sus esposos, los esclavos a sus amos y nosotros a las autoridades que nos corresponden. Primera de Pedro, capítulo 2, seguimos la lectura, versículo 21 al 25. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque ustedes, eran como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Acá Pedro está mencionando a Jesús como el mejor ejemplo de estar sujeto y ser sumiso. Él, Jesús, padeciendo todo en la cruz, fue obediente hasta la muerte. Lucho nos decía que no podemos ser como Dios así de perfecto, ¿no? Pero sí podemos ser semejantes porque nos hizo santos y nos da el Espíritu para tener dominio propio en todas las dificultades que se puedan presentar. No quiero causar confusión acá. El hecho de que no podemos ser como Dios no quiere decir que no vamos a poder dejar de pecar. Jesús vino a este mundo, no tuvo pecado. Ahí ya no podemos ser como Jesús porque nosotros sí tenemos pecado. Pero sí Jesús nos manda a sus hijos a que imitemos a Él, lo imitemos. Y esto sí es posible, con la dirección del Espíritu Santo, con la sumisión y la sujeción que Dios nos da, nos permite tener a lo largo de la vida cristiana. Todo este texto que hemos atravesado, hermanos,
deriva a los verbos estos acerca de respetar, honrar, velar por las autoridades. Y por naturaleza somos personas que no quieren tener autoridad. Queremos hacer lo que se nos venga en gana. Queremos hacer lo que nosotros queremos. O queremos ser nosotros la autoridad. Pero si comprendimos que la Biblia es nuestra máxima autoridad y se hace lo que Dios dice y no lo que yo pienso, entonces va a haber bendición y prosperidad. Ciertamente, hay personas que no respetan la autoridad, pero exigen autoridad o demandan autoridad. Y cuando hacemos eso, somos un hipócrita. Si vos haces eso, estás siendo un hipócrita. Cuando vos no respetás la autoridad, ya sea de los gobernantes, acá en la iglesia los responsables, y exigís autoridad, hay hipocresía. Y esto puede pasar claramente en las iglesias, al no respetar las autoridades, o en sus hogares. Cuando quiero ser la cabeza, mandar en todo, aunque mi testimonio delante de la iglesia y del Estado es no respetar. Adentrándonos ahora en lo que es el capítulo 3, Pedro habla de los deberes conyugales. Y no es por ser machista, pero Pedro desarrolla en 6 versículos los deberes de la mujer y solo en uno el hombre, el marido. Ahora, no quiere decir que le esté dando más, siendo más tajante con las mujeres o con las esposas, sino con el marido. No, ahora vamos a entrar el contexto en lo que dice Pedro capítulo 3, versículo 1 hasta el 7. De la misma manera, ustedes esposas tienen que aceptar la autoridad de sus esposos. Entonces, aun cuando alguno de ellos se niegue a obedecer la buena noticia, la vida recta de ustedes les hablará sin palabras. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. No se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así es como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo Abraham y lo llamaba Señor. Ustedes son sus hijas cuando hacen lo correcto sin temor a lo que sus esposas pudieran hacer. De la misma manera, ustedes maridos tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual, palabra clave, por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nadie estorbe las oraciones de ustedes. Pedro, como decía recién, que parecía, Pedro era un machista porque utilizaba 6 versículos para las mujeres, pero uno solamente para los hombres. Pero Pedro hizo énfasis en las mujeres, de estar sujetas, de ganar a sus esposos, por más que ellos no siguieran a Cristo, que lo pudieran ganar con su conducta, sin palabra alguna. Porque el contexto de ese tiempo era que las mujeres eran más vulnerables. Las prostitutas eran apedreadas, las viudas abandonadas,
Las solteras les buscaban esposos o marido por conveniencia. Y en otros contextos actualmente sigue pasando. No, quizás no acá en Argentina, pero sigue pasando en muchos lugares. Ahora, lo cierto es que muchas congregaciones usan estos versículos, estos pasajes que leímos, para poner a la mujer por debajo del hombre. Y esto no es así. Por lo menos no es lo que Dios nos enseña. Tanto el hombre como la mujer, ¿cuál era la palabra clave? Igual. Entonces, tanto el hombre como la mujer son iguales, tan importantes y valiosos para Dios. Sin embargo, tienen roles diferentes. Que la mujer se sujete a su marido no significa que ella tiene un rango de inferioridad, sino que está obedeciendo a Cristo. El hombre, sí, es autoridad en la casa, es la cabeza del hogar y va a rendir cuentas delante de Dios por ello, por esa autoridad que Dios le dio. Y esto quiere decir que gran parte del crecimiento espiritual de la esposa recae en el esposo. No sé si me doy a entender. El esposo va a rendir cuentas a Dios por el crecimiento espiritual de su esposa y por ende de sus hijos. La esposa, por su parte, tiene que sujetarse a su esposo, como la iglesia se sujeta a Cristo y a su palabra. Palabras similares dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 22. En adelante, para las esposas, eso significa sométase cada una a su marido como el Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera, la esposa debe someterse en todo a su marido. Entonces, las esposas, sí, afirmación, sí tienen que ser sumisas y estar sujetas a su marido. Incluso si su marido no es creyente, como decía Pedro, la esposa debe estar sujeta para ganar el favor a Dios. Sin embargo, esto también tiene sus límites y tiene orientación espiritual, en el caso de que la esposa sea creyente y el esposo no. El marido, por otra parte, debe honrar a su esposa y rendir sumisión a Cristo, porque es a Él que va a rendir cuentas por la vida de su esposa. Ahora, la gran diferencia acá, hermanos, es que todo esto es un resultado de una vida comprometida con Dios. No es que la esposa debe someterse como una obligación, como decía anteriormente. La esposa es sumisa, está sujeta porque obedece a Cristo. Y esto lo hace por gracia. Y esto lo hace porque se entregó a Dios como esclava, sabiendo quién es el amo, quién es el jefe, quién es el rey de reyes. Entonces, para concluir, la madurez cristiana es aprender la sumisión en cada relación. Entendiendo esto, quiere decir que yo voy a estar siempre receptivo a la hora de escuchar la palabra de Dios, a la hora de escuchar consejos, a la hora de escuchar exhortación, cuando me tienen que disciplinar, cuando tengo que estar atento por si estoy a punto de pecar, cuando estoy siendo tentado. Si hay sumisión, quiere decir que hay una madurez muy grande y el Señor está bendiciendo. Hay mucha bendición. Te hago algunas preguntas a modo de cierre
para que reflexionemos juntos. ¿Tenés a quién rendir cuentas en tu casa? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿Tenés a quién rendir cuentas en tu trabajo? ¿Estás sujeto a tu jefe? Otra más difícil. ¿Orás por tus superiores? ¿Tenés a quién rendir cuentas en la iglesia? ¿Estás dando lo mejor de vos para demostrar que tenés sumisión y sujeción a Dios? Cabe aclarar, hermanos, que esto no es algo que nosotros hacemos por nuestro mérito. No es algo que viene de nosotros por naturaleza, sino que lo hacemos porque conocimos a Dios, porque nos hemos entregado a Dios y voluntariamente lo hacemos porque es nuestro Señor y Salvador. Si vos que llegaste hasta acá y escuchaste este mensaje, viste la reunión y no conociste a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, yo te invito a que puedas darle el primer lugar en tu vida para que no andes errante y perdido, sino que puedas conocer la felicidad, la vida abundante que Jesús te ofrece y que estés a salvo, que puedas conocer la salvación en Cristo Jesús y por ende la cobertura que Dios te da. Gracias a Dios por su palabra y el mensaje que pudimos considerar. Te invito a que podamos todos juntos en el final de esta reunión orar a Dios para pedirle que esa palabra que nosotros recibimos pueda penetrar en nuestro corazón y la podamos poner en práctica. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo y estás en medio nuestro, te damos gracias porque tu palabra es clara y por más que muchas cosas nos sean difíciles, nos cuesten, vos nos acompañás, nos das el ánimo, nos das la fuerza necesaria y sabemos que tu palabra cobra sentido cuando nosotros ponemos manos a la obra y te decimos que sí, Señor. Queremos todos juntos como iglesia que somos decirte que sí, queremos responder al llamado de la sumisión, de la sujeción y agradar tu corazón conforme a tus principios. Trabaja en nuestros corazones, ayúdanos a que esto pueda producir un cambio en nuestra vida, en nuestro diario vivir y podamos vivir cada vez más conforme a lo que vos decís sobre nosotros. Agradecidos estamos en el nombre de Jesús. Amén. Termina el Salmo 34 diciendo: la ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Pero dice el versículo 17: claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los quebrantados de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Poniendo en práctica la palabra, seguramente vamos a sufrir, pero de la mano del Señor vamos a tener la victoria porque Él lo prometió. El jueves a las 20:30 vamos a compartir los temas de oración que venimos teniendo. Nos vamos a ver las caras por medio de Zoom, así que te invito que si todavía no estás participando de la reunión, puedas escribir al número de la iglesia, te puedas comunicar y puedas tener este tiempo en común, separarlo los jueves a las 8:30 de la noche para que podamos tener la reunión de oración todos juntos. Y el próximo domingo, Dios mediante, a las 10 de la mañana vamos a seguir teniendo esta reunión en esta modalidad hasta nuevo aviso, así que nos mantenemos orando y pendientes de todo lo que Dios nos va mostrando para hacer. Muchas gracias a Dios por este tiempo, que tengas una bendecida semana y que Dios te bendiga. Viniste a habitar, a vivir entre nosotros, sintiendo el dolor de
la humanidad y a llevarnos más alto. Infinito Dios, tu vida rendiste para mi culpa borrar, mi vergüenza quitar y llevarnos más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos de gloria en gloria en gloria. Gracia que cambió nuestro corazón. Tu amigo yo soy, a tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Y me llevas más alto. Vamos de gloria en gloria en gloria. Más seré